A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Televidentes, este es un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción en honor de la doctora Isabel Robalino, miembro principal de la comisión, una mujer admirable que el próximo día 14 de octubre cumplirá 100 años de edad. El doctor Enrique Ayala, conocidísimo historiador, fundador de la Universidad Andina, político y una de las figuras principales del Ecuador, está aquí para conversar con su chispa con la señora Isabel, con la doctora Isabel Robalino, y yo también voy a poner mi parte. Por favor, Enrique. Enormemente complacido de estar aquí, acompañando a la doctora Robalino y a Simón como amigo, como ecuatoriano, como ciudadano que se enorgullece de Isabel Robalino Boye, esa gran ecuatoriana a quien haremos un homenaje durante todos estos días, precisamente por su vida. Y ya que se trata de su vida, doctora, cuéntenos de su infancia. Usted tuvo una infancia medio andariega, ¿no es cierto? Bueno, amables televidentes y distinguidísimos compañeros en este diálogo, en esta conversación, primeramente me siento extremadamente honrada con las palabras que acabo de oír, y para contestarle a doctor Enrique Ayala. De gana me eleva el título de doctor si me ha dicho Enrique desde chiquito. Me ha preguntado sobre mi infancia. Bueno, mi padre, además de ser o de haber sido un historiador, creo que importante en su época, era diplomático, porque de la historia nomás no se vive. Y entonces, claro, en mi infancia pues iba acompañándole en las distintas partes donde estaba, en su consulado en Ginebra, en Suiza, en su primera, como jefe de misión en Bolivia. Así es que... Ahí es donde usted hizo la primera comunión. Sí, en Bolivia, así fue, en La Paz, ahí fue. Bueno, ¿y cómo se adaptaron usted y su mamá, que era alemana, a esta vida de diplomático y luego a la vida del centro de Quito? Y además
No, tú dijiste a una vida andariega, pero resulta que ha sido una vida naviera y volandera, ¿no? Sí, Claro, completa, completa. en esa época pues se hacían los viajes por mar y por tierra. Así es que efectivamente estuve una parte de mi infancia en La Paz, Bolivia, y ahí pues, tenían que ver a alguien que fuera a darme clases, a ir completando pues la educación primaria a través de personas que fueran a mi domicilio, es decir, individualmente, no dentro de una escuela. ¿Usted aprendió francés alemán de su mamá? Y yo sí, alemán aprendí en casa con mi madre y mis tías también, porque los viajes iban de continente a continente, y aprendí el francés, curiosamente, en Berna, que es la capital de Suiza, pero de la Suiza alemana. Pero ahí aprendí el francés. Y ahora cuéntenos cómo se fue a meter al Mejía, porque usted terminó, después de un tránsito un poco corto, donde unas monjitas, terminó en el Colegio Mejía de alumna, y ahí se graduó. Así es. ¿Cómo fue eso? Porque yo quería estudiar Derecho, ¿no? Y era el único colegio que había en Quito para poder llegar al bachillerato. ¿Y cómo se sentía en el Mejía? Ahí en Mejía me sentí muy bien. Me acostumbré desde el primer día perfectamente bien. Y había muchas mujeres. Sí, éramos 7, creo. Ahí creo que estudió también la señorita Ligia Gómez Jurado, la famosa enfermera. Sí, pero no me acuerdo. Posiblemente, sí, porque, claro, hay varias generaciones que estudiaron ahí, femeninas, que estudiaron en Mejía. Bueno, y entonces, al final cumplió la ilusión de estudiar Derecho. Sí. En la Universidad Central. En la Universidad Central. ¿Se acuerda de algunos de los profesores, quizás de los que más le hayan impresionado? ¿De los profesores de bachillerato o de, no, de la central, de la central en el derecho? Sí, claro, que recuerdo a varios, ¿no? A varios de los profesores, especialmente a un especialista en Derecho Constitucional, pero estudiado comparativamente en varios países, tiene una obra también interesante. El apellido, este rato estoy pésima para acordarme los apellidos. ¿No sería el doctor Humberto García Ortiz? No. ¿O el doctor Agustín García? No. No, creo que están hablando de épocas un poco posteriores, porque yo entré a la Universidad Central el año 19 del siglo pasado. Ah, bueno, entonces sí. El doctor García Ortiz también estaba de alumno de la universidad entonces. Bueno, pero paralelamente con su carrera profesional, usted hizo una opción que le ha durado toda la vida, que es la Acción Católica. Ah, sí. Entonces, cuéntenos cómo ingresó a la Acción Católica, qué experiencia tiene. Eso? Porque, claro, había en esa época en la Iglesia Católica había estos movimientos especializados, ¿no? Juventud Estudiante Católica, Juventud Obrera Católica, había Juventud Independiente Católica,
recordábamos eso con años más tarde con una colega, o si se puede decir así, que había sido miembro de una de esas manifestaciones en Francia. Y ahí pues nos dedicamos, yo había conocido este movimiento en el Brasil, donde pude seguir una parte del bachillerato, y ya viniendo a Quito, ya me ayudó mi padre concretamente, porque no tenemos, sí, pues no teníamos en todo caso en esa época un tratado sobre los títulos de estudios, y había que hacer una serie de gestiones para que se reconozcan esos 2 años que estuve en colegio en el Brasil, y entonces ahí hizo todas las gestiones y me consiguió que se reconocieran esos años y podría entrar al Instituto Nacional Mejía. Oiga, Isabelita, y mi mamá era terciaria de la Tercera Orden de Santo Domingo. Ah, sí. ¿De dónde, cómo es esta relación tan generosa suya con los padres dominicos, con la iglesia de Santo Domingo? ¿Cómo vino esa relación? Fray Inocencio Jácome, etcétera. Sí. ¿Puede contar un poco? Sí, con el padre Inocencio Jácome yo considero que es una de las figuras, de las pocas figuras que van a pasar a la historia definitivamente en el campo, porque fue pionero del sindicalismo cristiano, fue pionero en materia de, ¿cómo se llama?, de también otras formas de organizaciones populares, de la vivienda popular y de muchas iniciativas importantes. Entonces yo me relacioné con él a través de, y él me empujó, me llevó, me conectó con los trabajadores de entonces. No eran pues propiamente obreros, sino eran artesanos en esa época. Pero usted, siendo muy jovencita, estuvo en la fundación de la primera organización nacional de trabajadores, que fue la CEDOC. Así es. Estaba estudiando en la universidad, ¿no? Estaba estudiando en la universidad ya. No, creo que hasta un poco antes de entrar a la universidad ya. Me relacioné a través del padre Inocencio Jácome, de la dominico. ¿Dónde fue el congreso? Fue en 1938, ¿no? 1938, en donde los padres tenían ahí creo que salesianos, ahí tenían un teatro, ahí fue la fundación, con las organizaciones que existían, ¿no? En esa época, ni fábricas, que había unas 2, no se podía hablar propiamente de proletariado, pero sí de los trabajadores existentes, como son pues especialmente había los artesanos. De ahí usted dedicó su vida a la organización de los trabajadores, pero también tuvo una activa participación política desde la organización laboral, y estuvo en la oposición a Arroyo del Río. Sí, claro. Y entonces ahora quiero que nos cuente una cosa
que es muy importante. ¿Cómo se tomaron el Palacio de Gobierno el 28 de mayo? Pues que usted aparece en 1944, usted aparece ahí con todo honor en primera fila, porque según todos los datos que tenemos, usted fue de las primeras personas que irrumpieron en el Palacio Nacional cuando Arroyo del Río ya lo había abandonado y se tomaron el despacho presidencial. Bueno, sí es cierto esto. Había un grupo de jóvenes que nos interesábamos por la política y hasta formamos un partido que fue en un momento dado hasta reconocido por el Tribunal Electoral según las normas de la época, y teníamos buenas relaciones también con otros jóvenes, con otros estudiantes, por lo que en esa época el doctor Mariano Suárez Ventimilla, un distinguido político conservador en esa época, oriundo del norte, creo que de la ciudad. Era de Otavalo, pero su familia era de Ibarra. Exacto. Así es. Y entonces, en este grupo de jóvenes teníamos algún contacto con otros estudiantes que estaban vinculados con la inteligencia del ejército. Y entonces sabíamos ya que se preparaba un golpe de Estado. Claro, pero eso fue una especie de clamor nacional, porque en realidad el 28 de mayo, sobre todo ya hacia final del día y el día 29, la gente se lanzó a las calles, sí, así pero fue. No se atrevían a ir al palacio, ¿no? Eso es lo que he oído precisamente a Marianito Suárez. Claro. Y la Isabelita Robalino fue la que, en definitiva, organizó el grupo que terminó yéndose a tomar a pocas cuadras el palacio. Andábamos en esos contactos en el departamento de mi casa. Y entonces ahí estábamos, y de ahí resolvimos salir todos y traerlo al vicepresidente a que asuma la presidencia de la República. Bueno, usted se refiere a otro episodio que también fue importante, que es el 47, pero en el 44 también estuvo usted en la toma del Palacio. Claro. Ahí fue cuando estaba vacío, pues, porque no... Claro. Arroyo se había fugado. Claro, estaba vacío. Y me acuerdo, bueno, ahí podríamos entrar en una anécdota, que estaba yo en la casa con todo ese grupo de amigos y de jóvenes que nos interesábamos por la política, y mis padres estaban en el campo. Cuando vino un día a verme a mí a instancias de mi madre, que vea qué pasa, qué estamos haciendo ahí, se encontró con todo el grupo que estábamos viviendo. De conspiradores. De conspiradores. Bueno, pero su vida de conspiradora y de dirigente del sector laboral les llevó a ser la primera senadora de la historia nacional, de la primera senadora de la República. Antes había sido ya diputada constituyente. Sí. Pero luego fue la primera senadora. ¿Qué experiencia tiene de esa época legislativa? El uno fue el 66 al 68, el otro fue el 68 al 70. Primero, 66 al 68 la constituyente y del 68 al 70 la senaduría, ¿no? Un poco después. Después del... Un poco después la senaduría, porque ahí ya fue fruto esa senaduría de una coalición entre diversas centrales. Ya había diversas centrales, porque la primera efectivamente fue la CEDOC, Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos se llamaba inicialmente. Esa fue la primera. Después ya se creó la CTE, creo que... El 44.
El 44, sí. Y el 61 las CEOLS. Sí, y entonces ahí después se unieron pues en el Frente Unitario. Pero eso fue un poco después. Mucho después. Primero fue su senaduría. Sí. Ahí fue una coalición de varias organizaciones, la CEDOC, y había en esa época, creo que ya estaba la CEOLS, me parece que ya estaba en esa época, y otras organizaciones como los ferroviarios y otras organizaciones. Bueno, pero usted también estuvo en un acto muy importante, del cual yo ya doy razón, porque era jovencito, cuando se fundó el Frente Unitario de los Trabajadores. Sí, Usted claro. estuvo presente precisamente cuando se fundó el FUT. Sí, claro. Eso digo, que todas esas organizaciones que tuvieron que me llevaron al Senado ya como candidato, ahí se formó el Frente Unitario de Trabajadores, que fue una iniciativa de los dirigentes de la CEDOC, uno de los dirigentes de la CEDOC. Y Al principio entraron la CEDOC y la CTE, pues, y un año después la CEOLS. la CEDOC y la CTE hacíamos trabajos conjuntos. Ahí cabe contar una anécdota que en este contexto es interesante. La CTE pues, tenía un personaje muy valioso en el Congreso, ¿no? Como representante ya de los trabajadores. El señor... Pedro Sá. ¿Cómo? Pedro Sá. Pedro Sá, sí. Él era, si no recuerdo mal, del Partido Comunista. Claro, era Pedro secretario Sá, general. claro. Pedro Sá, sí. Y ahora nosotros teníamos vinculaciones entre la CEDOC y la CTE, antes de que haya todavía la CEOLS, teníamos vinculaciones en la acción, ¿no? Diferentes visiones filosóficas o ideológicas, pero trabajos comunes. Y ahí, en esta ocasión, estábamos hablando de la época es decir, del movimiento contra y de la destitución finalmente de Febres Cordero, ¿no? Y ahí vino pues la toma del palacio con estos vino un día mi padre a vernos, se encontró con que estaba todo el departamento ocupado por los jóvenes de esa época, compañeros, y entonces le dijimos, vaya por favor, nosotros si salimos nos cogen presos, vaya usted a darse una vuelta y a ver cómo está el palacio. Y mi padre accedió al pedido de los jóvenes y se fue a ver, pues estaba el palacio ya vacío. Entonces, Oiga, Isabelita, perdonen que le interrumpa, tenemos solamente un minuto y yo quisiera que nos cuente brevísimamente. Jesús dijo que los publicanos y prostitutas precederán en el reino de los cielos de los fariseos. sí. Y creo que usted ha seguido esa indicación de Jesús. Brevemente, díganos. Bueno, usted era vecina de la 24 de mayo cuando usted persistió en vivir ahí, cuando ya se había deteriorado y era un sitio de mucha prostitución. Ah, sí. Pero lo curioso era que sus relaciones con las
señoritas era famosa porque le querían, le cuidaban, porque usted también peleaba por ellas, pues, contra los abusos de la policía. En cierta manera sí. Y ahí había naturalmente personas ingeniosas y a veces exageradas en los colegas ya en la legislatura. Me dicen, cuando se encuentra con ella, usted dice, buenas tardes, compañeritos. Digo, eso no les digo, pero sí les digo, buenas tardes, señoritas, pasen acá a mi oficina si gustan. Muy bien, con este hermoso dato final, pues ponemos también término a este homenaje a la doctora Isabel Robalino Boye, Gloria de Quito, Gloria de Ecuador y modelo para todas las mujeres y hombres del Ecuador. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.